En 1973, Sidney Gottlieb se retiró de la CIA. Antes de irse, hizo una sola cosa. Fue a su oficina, sacó todos los archivos del proyecto que había dirigido durante 20 años y los quemó. Toneladas de documentos, años de experimentos, nombres de víctimas, resultados de pruebas, todo a las llamas en un solo día. Gottlieb sabía lo que había hecho y sabía lo que pasaría si alguien lo descubría. Lo que no pudo quemar fue suficiente, porque 2 años después, el Congreso de Estados Unidos abrió una investigación y lo que encontraron en los archivos que sobrevivieron era tan perturbador que varios senadores dijeron en vivo, frente a las cámaras, que no podían creer que eso hubiera pasado en su país. Durante 20 años, la CIA había experimentado con drogas, hipnosis, privación sensorial y tortura psicológica en ciudadanos americanos sin su conocimiento ni consentimiento. En prisioneros, en pacientes psiquiátricos, en soldados, en personas sacadas de bares por agentes encubiertos, en algunos casos, en sus propios empleados. Al menos una persona murió, probablemente más. Nadie fue juzgado, y lo que no pudieron quemar no alcanza para saber todo lo que realmente pasó. Esto es el proyecto MK Ultra, y es la historia de lo que pasa cuando un gobierno le da poder ilimitado a alguien convencido de que el fin justifica cualquier medio. Esto es Historia Brutal. Para entender MK Ultra, hay que entender el miedo que dominaba Washington en los años 50. La Guerra Fría estaba en su punto más tenso. La Unión Soviética tenía la bomba atómica. China se había vuelto comunista. Corea ardía. Y los americanos habían visto algo que los aterrorizaba en un nivel completamente diferente. Durante la Guerra de Corea, soldados americanos capturados por los chinos aparecían en videos confesando crímenes de guerra, elogiando al comunismo, atacando a su propio país. Sus palabras sonaban genuinas. Sus actitudes parecían convencidas. La CIA llamó a ese fenómeno lavado de cerebro y llegaron a una conclusión que cambió todo. Si los soviéticos y los chinos podían reprogramar la mente humana, Estados Unidos necesitaba entender cómo funcionaba eso y necesitaba desarrollar sus propias técnicas antes de que el enemigo lo hiciera primero. En abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, autorizó oficialmente el proyecto MK Ultra. Su objetivo declarado: desarrollar técnicas de control mental para uso en interrogatorios e inteligencia. A cargo del proyecto puso a Sidney Gottlieb, un químico brillante de 40 años, hijo de inmigrantes judíos que cojeaba por un pie deforme y tartamudeaba, y que tenía una capacidad inusual para convencerse de que cualquier cosa que hiciera en nombre de la seguridad nacional era justificada. Gottlieb se convirtió en el arquitecto de uno de los programas más oscuros de la historia americana. Fue llamado, sin exageración, el envenenador en jefe de su país. MK Ultra no fue un solo experimento. Fue más de 150 subproyectos distintos, distribuidos en 44 universidades, 15 fundaciones de investigación, 12 hospitales y 3 prisiones federales de Estados Unidos. La mayoría de los investigadores que participaban no sabían que trabajaban para la CIA. Recibían financiamiento a través de fundaciones fachada. Pensaban que hacían investigación académica legítima. El objetivo real se les ocultaba. Los experimentos cubrían un rango casi imposible de categorizar. LSD administrado sin consentimiento a personas en bares, en hospitales, en prisiones, en bases militares. La CIA tenía acceso a suministros industriales de LSD gracias a que la farmacéutica Eli Lilly producía la droga en cantidades masivas y se la vendía. Gottlieb dosificó a compañeros de trabajo en fiestas de oficina. Un agente encubierto llamado George Hunter White estableció casas de seguridad en Nueva York y San Francisco, donde fingía ser un artista bohemio. Llevaba a personas del bar a su apartamento, las drogaba en secreto y observaba y filmaba su comportamiento. Hipnosis. La CIA investigó si era posible programar a alguien bajo hipnosis para que realizara acciones sin recordarlas después, para crear lo que llamaban un asesino manchuriano, una persona que pudiera matar bajo órdenes y no tener ningún recuerdo de haberlo hecho.
privación sensorial. Sujetos encerrados en tanques oscuros, en silencio total, durante días. Sin luz, sin sonido, sin contacto. La mente humana en esas condiciones entra en estados de alucinación y terror que la vuelven mucho más susceptible a la sugestión. Electroshock, no terapéutico, aplicado repetidamente, a voltajes altos, para borrar memorias, destruir la personalidad existente de un sujeto y crear una nueva desde cero. El caso más extremo de esto fue el del Dr. Donald Ewen Cameron, psiquiatra de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Cameron tomó a pacientes que llegaban a su clínica con problemas menores, depresión, ansiedad, y los sometió a lo que llamaba psiquiatría dinámica. Los mantenía en coma inducido durante semanas usando barbitúricos. Les aplicaba electroshock múltiples veces al día, a intensidades que los dejaban sin memoria ni identidad. Les ponía grabaciones de mensajes repetidos en auriculares mientras dormían, durante horas, durante días, intentando reprogramar su conducta. Algunos de sus pacientes quedaron con daño neurológico permanente. Algunos no recordaban a sus familias. Algunos nunca recuperaron su personalidad anterior. Cameron no era un marginal. Era el presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y de la Asociación Americana de Psiquiatría. Era considerado uno de los mejores psiquiatras del mundo. Y hacía todo eso con financiamiento de la CIA, a través de una fundación fachada en un hospital universitario canadiense. El caso que más definió la historia pública de MKUltra fue el de Frank Olson. Olson era bioquímico del ejército americano, especialista en armas biológicas. Trabajaba en Fort Detrick, Maryland, en el mismo programa que había traído a los científicos nazis de la Operación Paperclip. En noviembre de 1953, Sidney Gottlieb organizó un retiro de trabajo para un grupo de científicos en una cabaña en Maryland. Después de la cena, Gottlieb puso LSD en las copas de Cointreau sin decírselo a nadie. Olson tuvo una reacción devastadora. En los días siguientes entró en un estado de psicosis aguda. Sus colegas lo observaron deteriorarse rápidamente. Una semana después, el 28 de noviembre de 1953, Olson salió por la ventana del piso 13 de un hotel en Nueva York. La versión oficial fue que se había suicidado durante un episodio psicótico. La CIA lo clasificó todo como confidencial. La familia Olson fue compensada con $75,000 sin que nadie les explicara qué había pasado exactamente. En 1994, 40 años después, el hijo de Olson hizo exhumar el cuerpo. El médico forense encontró hematomas en la cabeza que eran inconsistentes como una caída. La conclusión oficial fue que la muerte de Olson era un homicidio. Alguien lo había golpeado antes de tirarlo por la ventana. Nadie fue juzgado. La CIA pagó $750,000 a la familia en un arreglo extrajudicial. El presidente Ford y el director de la CIA se reunieron personalmente con los Olson para disculparse. Una disculpa por de homicidio, 40 años después. En 1973, cuando Gottlieb quemó los archivos, creyó que había enterrado MKUltra para siempre. No calculó que algunos archivos estaban mal archivados en un depósito financiero separado y sobrevivieron. En 1975, el periodista Seymour Hersh, el mismo que había destapado My Lai, publicó una historia en el New York Times revelando que la CIA había realizado experimentos ilegales en ciudadanos americanos. El Congreso abrió la Comisión Church para investigar los abusos de la inteligencia americana. Lo que encontraron en los archivos sobrevivientes de MKUltra fue suficiente para conmocionar al país. En 1977, las audiencias del Senado se televisaron. Sidney Gottlieb testificó. Negó recordar muchos detalles. Dijo que creía que todo lo que había hecho era necesario para la seguridad nacional. No fue usado de ningún crimen. Murió en 1999, en su granja de Virginia, rodeado de sus cabras y su jardín de hierbas medicinales. Tenney murió en 1967, antes de que se revelara su participación en MKUltra. Nunca fue juzgado ni acusado de nada. Sus víctimas canadienses tuvieron que esperar hasta 1988 para recibir una compensación del gobierno americano. Y hasta 1992 del gobierno canadiense. El alcance total de MKUltra nunca se conocerá. Gottlieb quemó demasiado. Lo que nos enseña MKUltra es quizás la lección más perturbadora de toda esta serie. No es que los gobiernos cometan crímenes,
Eso ya lo sabíamos del Congo, de Katyn, del Holodomor. No es que los crímenes queden impunes. Eso ya lo sabíamos de Paperclip, de la Unidad 731, de Bhopal. Lo que nos enseña MK Ultra es que el gobierno puede cometer crímenes contra sus propios ciudadanos, contra la gente que supuestamente protege, que puede dosificar a un americano con LSD en un bar de San Francisco sin que ese americano tenga ninguna razón para sospecharlo, que para tomar a un paciente psiquiátrico en Montreal y destruirle la personalidad en nombre de la ciencia, y que cuando se descubre, la respuesta institucional es destruir los archivos, negar lo que se pueda y esperar a que el tiempo haga su trabajo. El presidente Ford se disculpó con la familia Olson. Emitió una orden ejecutiva prohibiendo la experimentación con drogas en humanos sin consentimiento. Lo que nadie pudo responder en las audiencias del Congreso era la pregunta más simple. ¿Cuántas víctimas hubo que nunca supieron que eran víctimas? ¿Cuántas personas salieron de un bar en los años 50 creyendo que habían tenido una noche rara, sin saber que alguien les había puesto LSD en la copa para estudiarlas? No lo sabemos. Gottlieb se llevó la respuesta al fuego. Si llegaste hasta acá, ya sabes algo que muchos prefieren no saber. Eso es Historia Brutal. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete, dale like y activa las notificaciones.